Bueno, hermanos, estamos retomando esta última clase del módulo o del curso de Bibliología Cero, recordando que la bibliología es el estudio en sí de la Biblia, de una forma más amplia, más general, donde hemos venido haciendo un recorrido por los diferentes ángulos que tiene la Biblia desde un punto de vista panorámico, general, recorriendo un poquito los géneros que nos encontramos en el Antiguo Testamento, un poco la estructura general del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, y pues ahorita vamos a terminar esta última clase hablando un poco de la estructura, o tal vez no es la estructura, sino un panorama general del libro que cierra el canon bíblico, que es el Apocalipsis, y pues también algunos apuntes finales y comentarles que a partir de acá, pues vamos a iniciar ya el próximo viernes, si Dios nos lo permite, con el siguiente módulo. Esta es la Bibliología Cero, y el siguiente módulo se llama Penta. Tiene el mismo nombre del método de estudio, pero con otro significado, que significa Programa de Estudio del Nuevo Testamento aplicado. Entonces, a partir de la próxima semana, si Dios nos lo permite, vamos a empezar de ese panorama que traíamos general, aterrizar un poquito más en cada libro. Pues vamos a iniciar con el Nuevo Testamento. Lo vamos a hacer contrario a como iniciamos bibliología, que iniciamos con el Antiguo. En este que sigue vamos a iniciar con el Nuevo y luego nos vamos al Antiguo Testamento. Entonces no se lo pierdan porque ya vamos a ver más detalles de cada libro en su estructura general. No tanto nos vamos a ver como por ejemplo los que están en mesas, que vamos verso a verso, ¿verdad? En esta parte no va a ser tan así, porque no, sería riquísimo, pero bueno, para eso están las mesas. Vamos a tener un panorama ya no tan general, pero tampoco tan detallado como las mesas, pero sí muy importante para conocer la estructura de cada libro y algunos datos que son muy importantes para una mejor comprensión. Tal vez antes de iniciar con el tema del Apocalipsis, que es un tema bastante interesante, que normalmente y particularmente a mí me daba cierto temor, y es un tema bien difícil y en realidad así es, no es un tema fácil, pero sin embargo nos han metido mucho miedo y nos han metido cosas en la cabeza que en realidad no son tan así el Apocalipsis, pero ya la vamos a ver. Yo quisiera preguntarles antes si alguien nos quisiera hacer algún comentario con respecto a las tareas, los que la hicieron, varios la hicieron. Entonces, bueno, por ahí Carla está levantando la mano. Carla, cuéntenos entonces, ¿cómo le fue con la tarea? ¿O está No, saludando? yo simplemente estaba saludando, es que acabo de entrar. Ah, bueno, está bien. Saludos. Saludos. ¿Alguien nos quiere comentar de los que sí han entregado la tarea? Vi tareas muy Amén. buenas. Adelante, Luisito, cuéntenos, ¿cómo le fue? Bendiciones. Bueno, de hecho que la tarea la entregué ahora, no hace mucho rato. Para mí fue todo un reto, o sea, estuve escuchando y también leyendo lo que se solicitó, pero ya encontré tantas cosas que realmente hubo un momento en los que casi más bien me pongo a llorar porque ya sinceramente se encuentra uno con tantísimas cosas juntas que por lo menos para mí me es un poco difícil acomodar las ideas, ¿verdad? Sí hay muchas similitudes, muchas diferencias y todo, pero ya también hay muchas otras cosas tan importantes y tan lindas y otras sí un poquito enredadas para mí por lo menos. Eh, pero en términos generales, como les digo, fue todo un reto y ya una gran bendición y sé que todo es un proceso, como todas las cosas, un proceso de aprendizaje y hasta quizás de prepararme emocionalmente y tal vez suene muy espíritu flautico, decía un brother por ahí, emocionalmente y espiritualmente para pedirle a papá que me guíe qué es lo que me quiere enseñar y cómo me lo quiere enseñar. Sería mi aporte. Gracias, Luisito, por esa sinceridad y qué bueno que también pues eso nos genera
expectativa y ganas de buscar más. Esa es la idea. ¿Alguien más que nos quiera comentar cómo fue esa experiencia en esa tarea? Nada más para recordar, la tarea era en los evangelios, los 4 evangelios, buscar las 5 diferencias y 5 similitudes que encontramos en la parte de la última semana, la semana de la pasión de Jesús. Pedro, yo si quieren. Adelante, Rubén. Sí, Anita y yo le hicimos juntas, ¿verdad? Y que copiamos la tarea a ella, ella me la copió a mí. Pero estamos bien, sí fue interesante repasar y encontrarse detalles, ¿verdad? Por ejemplo, ahí en el punto 4 que habíamos hecho, está la negación de Pedro, pero profetizada por Jesús está en los 4 evangelios. Solo voy con las cosas interesantes, ¿verdad? Y otra cosa interesante, que la negación de Pedro como Pedro, solo está en Marcos. O sea que Pedro, yo lo negué, eso solo está escrito en Marcos 14:66. Pero la profetización de Jesús que Pedro iba a negar, sí está en las 4. Eso me pareció interesante. Y obviamente el que se sale de todo es Juan, ¿verdad? Es casi único ese evangelio. Tiene muchas cosas casi teológicas, ¿verdad? Hablando del cielo, que explica, como Juan 13:1, Juan 14:1, Juan 12:31, que son cosas que solo están ahí y son diferentes a los demás evangelios. Cosas que no están en ningún evangelio. Por ejemplo, el evento de la resurrección de Jesús no está. Que fue un rayo y que se levantó y que entró un rayo, eso no está. El Espíritu Santo no lo dejó detallado, eso, lo dejó oculto. Vimos cómo, inclusive la resurrección de Lázaro tampoco está, solo se sabe que salió y salió sano. Pero la resurrección de Jesús no está en ninguno de los eventos, como descripción. El Espíritu Santo lo dejó así. Otra cosa interesante leyendo, Jesús no necesitaba que removieran la piedra, ¿verdad? Él no necesitaba. Porque vemos que en San Juan también él entró con las puertas cerradas, se les apareció. Se les apareció a los de Maús. Y no necesitaba que el ángel viniera a remover la piedra tampoco. La piedra no fue necesario moverla para que Jesús saliera. La piedra fue removida para que el mundo entrara, fuera testigo de ese evento. Eso es un resumen. Qué bueno, qué bueno. Y qué bonito porque nos permite ver un montón de detalles cuando hacemos el ejercicio, ¿verdad? Gracias, Rubén. ¿Alguien más que nos quiera contar cómo fue la experiencia de escarbar entre los evangelios? Eso es lo que quiero. Eso, Pedrito. Adelante, Andrei. Bueno, yo no he subido la tarea, pero sí la he estado haciendo, ¿verdad? Y sí, como decía Rubén, como decía Rubén, ya hay un montón, ¿verdad? De diferencias y como decía Luisito, ¿verdad? Hay que ponerle bastante cuidado, ¿verdad? Porque si no, se hace un colocho ahí. Ahí por poner un ejemplo, sería que en los evangelios, de ahí en todos habla de la mujer, ¿verdad? Con el perfume, llegó con el perfume caro, ¿verdad? Sobre los pies de Jesús. Y creo que en Juan es que lo habla, pero en los capítulos que usted dejó, digamos, en la tarea, no lo habla en el 12. Porque Juan había que empezar del 13 al 21, creo, pero sí lo habla de la mujer, ¿verdad? Con el perfume, pero lo habla en el capítulo 2, o sea, lo habla antes, ahí. Y solo como esas similitudes ahí. Ok, muy bien. ¿Alguien más que nos quiera contar cómo le fue en ese proceso de explorar del método Penta? Listo, ningún otro nos quiere contar. ¿Se nos hicieron la tarea? Yo voy a decir algo, Pedrito. Doña Liet, sí. Yo le decía ahora a mi hijo Andrés, ya la cabecita, por lo menos la mía ya no está así como cuando estaba en el colegio, ¿verdad? Entonces había que leer bastante y comparar bastante
Ahí yo la hice a como pude, pero era leyendo, devolviéndose y volviendo a leer todos los evangelios, ¿verdad? Un poquito cansada ya para la mente de nosotros. Ahí con Nicole, ahí la hicimos, pero lo importante es leer y escudriñar y entender, ¿verdad? Y sí, como decía Rubén, en el Evangelio de Juan es bastante amplio, más diferente, ¿verdad? Muchas cosas de los otros evangelios y hay muchas similitudes y muchas diferencias. Yo no se lo puse así especificado, pero sí en las narrativas encontramos muchas diferencias y muchas similitudes en los mismos, en las mismas narrativas, ¿verdad? De uno y el otro. Hay bastante para explorar y bastante para estudiar. Un poquito cansado, pero ahí vamos. Está bien, qué bueno. Qué bueno, doña Eliet y Nicole. Y algo muy importante, bueno, y parte del ejercicio, no solamente la evaluación. Recuerden que en esto siempre lo hemos dicho desde el principio, es un viaje de ida y de vuelta. Y parte del método de estudio que estamos utilizando, que es el método PENTA, tiene que ver con aprender a pensar. Y una de las cosas súper importantes que nos ha sucedido en la iglesia general, no hablo de la iglesia local, la iglesia universal, y sobre todo en los últimos tiempos y años, nos han dicho cosas y no nos hemos dado la tarea de pensar, de escudriñar, de buscar, simplemente las aceptamos como un hecho, ¿verdad? Y qué interesante cuando uno hace un ejercicio de estos, y yo creo que el método nos ayuda, ¿verdad? Porque lo que busca es que aprendamos a pensar con la ayuda del Espíritu Santo, obviamente, nos ayuda o nos promueve a explorar, a tomar notas. Yo le aseguro que esos versículos, esas anotaciones que usted hizo, aunque le diera dolor de cabeza, aunque le diera cansancio, aunque le dieran ganas de llorar, como dijo Luisito Campos, pero, pero hay versículos y hay palabra ahí que Dios tenía para usted muy específica y aprender a transcribirlo, a hacerlo nuestro a través de las notas y el transmitirlo, ya sea a través de una tarea, a través de compartirlo con alguien, y lo más importante al final, que es el actuar en consecuencia de ello, pues es parte de lo que buscamos con el curso, no solamente llenarnos de conocimientos, sino ponerlo en práctica y hacerlo nuestro. Eso es súper importante. También, bueno, lo vamos a ver más en detalle en los próximos módulos, pero esas diferencias de los evangelios, más que verlos como diferencias que los separan, son diferencias que los unen, porque nos muestran un mismo hecho, un mismo acontecimiento, que es el acontecimiento de Jesucristo, pero desde 4 puntos de vista distintos, como era el nombre del subtema, ¿verdad? El Evangelio, 4 puntos de vista. Entonces, bueno, muy bien. Listo, no sé si alguien más iba a decir algo, si no, pues arrancamos con el panorama general que hoy tenemos de Bibliología Cero con Apocalipsis. Ok, voy a compartir mi pantalla. Entonces vamos a ver un repaso de lo que es Apocalipsis o un paso por lo que es Apocalipsis más bien, y luego pues nos vamos a ir hacia el final de lo que tenemos para este módulo. Después de este módulo, yo voy a subir a la plataforma la evaluación, el examen final de este módulo. Entonces es muy importante que revisen los apuntes. Ahí en la plataforma están todas las presentaciones y después de posiblemente el fin de semana estemos subiendo el examen, que básicamente no es tan teórico, pero sí de comprensión de qué es lo que nos ha ido quedando. Bueno, la lección del Apocalipsis, como les decía al inicio, es un libro que cierra el canon bíblico, donde se nos ha dicho demasiado, ¿verdad? En torno a Apocalipsis, y a la vez desconocemos muchísimo, y ese mismo desconocimiento pues nos hace a creer de todo, ¿verdad? Si nos vamos en sí lo que significa Apocalipsis, no significa otra cosa más que revelación. Apocalipsis es una palabra en griego
que su significado es revelación. Y yo quería leerles un poquito, si usted tiene la Biblia ahí a la mano, en el capítulo 1 de Apocalipsis, en el prólogo. Cuando hablamos del prólogo, es como un resumen de lo que nos va a hablar el libro. Acuérdense que el Evangelio de Juan también nos hablaba de eso. Lucas nos decía un poquito de esto también. Entonces, ya desde las primeras líneas, el libro del Apocalipsis nos habla de qué se trata el Apocalipsis. Y eso es súper interesante, súper importante, porque a veces nos llenamos de que es un día, es el final, sí, el final de los tiempos, que destrucción, que miedo, que la bestia, que el 666, etcétera, pero nos perdemos el significado y hoy vamos a hacer un sobrevuelo sobre lo que en sí es el Apocalipsis y luego ya en el curso de Penta vamos a entrar en detalle en las partes. Leo desde el versículo 1. Leo desde el versículo 1, capítulo 1 de Apocalipsis. Si usted lo tiene en su casa, me sigue, por favor. No lo voy a proyectar para que usted lo pueda seguir en su Biblia. Dice, la revelación de Jesucristo. Ya desde ahí nos está diciendo el significado incluso. Que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Aquí hay un montón de detalles que luego veremos. Que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. En este versículo 2, solo en el versículo 2 nos dice, está hablando de la revelación que se le ha dado a Juan, su siervo, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Juan está siendo testigo de esto. Versículo 3. Y me encanta este versículo 3 porque da la palabra que vino directamente del cielo para Juan, para que lo diera a las iglesias. Y es para usted y para mí hoy también. Dice, bienaventurado el que lee. Así que si alguien no está leyendo, bienaventurado el que lee y los que oyen, bienaventurados los que oyen también las palabras de esta profecía y que guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Quiero leer del versículo 4 al versículo 8. Dice, Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, y que era, y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. ¿No les parece precioso hasta aquí lo que está diciendo Apocalipsis? Ese libro de miedo y de susto que la gente cree. Versículo 6. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Versículo 7 dice, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Y en el versículo 8 dice, yo soy el alfa y la omega, principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. ¿Alguien quisiera hacer algún comentario así muy rápido de este prólogo que acabamos de leer? Buenas noches, Pedro, y todos los hermanos que están ahí. Buenas noches, Melissa. Aquí tenemos una Biblia de estudio muy interesante, ahí donde dice el último, que dice, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, el Señor que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Todopoderoso se refiere a que Él nos garantiza que Él va a ser capaz de cumplir todo lo que Él dice. Entonces, me parece muy interesante, ¿verdad? Porque a veces solo pensamos en Todopoderoso, pero todo lo que dice en la Biblia que una persona no la puede hacer jamás, ¿verdad? Nosotros como humanos jamás vamos a lograr todo lo que Él nos ha prometido y todo lo que Él hará.
Entonces me impacta esa palabra, todopoderoso. Muy bien, qué bueno, gracias por compartirlo. Bueno, entonces, ¿por qué quería iniciar con esto? Qué interesante, ¿verdad? De este prólogo, el pro del logo, de logos, de las palabras, de los significados, porque nos habla, ya nos dice de qué trata el libro. Aquí nos dice de qué trata el libro. Y el libro trata de Jesucristo. Y es algo que de una vez se los quiero comentar para que usted lo tenga grabado a fuego en su mente. El personaje principal acá es Jesucristo. No son los caballos, no son las trompetas, no son... todo eso son adornos estéticos del relato y pues vamos a ver un poquito de qué se trata eso a nivel de significados, pero el principal acá es la revelación de Jesucristo y así lo dice en la primera línea, la revelación de Jesucristo. Ok, bueno, entonces, Apocalipsis significa revelación, ese es el significado de Apocalipsis. Y también es importante, como les decía, no se escribió para meternos miedo, sino para dar esperanza y siempre está hablando del acontecimiento de Jesucristo. Esta revelación es de lo que va a ocurrir, de lo que está ocurriendo en ese momento, porque hay algo muy interesante y es que Juan, bueno, ya me estoy adelantando, ¿verdad? Que es el que mayormente se cree que es el autor, no solamente porque aquí lo dice, no dice exactamente cuál Juan es, pero lo que es más comúnmente aceptado por la iglesia, por los teólogos, por los estudiosos, es que es Juan el evangelista, ¿verdad? Él está escribiendo para una comunidad o para varias comunidades que están pasando un momento difícil. Entonces Juan está hablando de lo que va a ocurrir, pero también de lo que está ocurriendo en ese momento, de las cosas que, y usa un lenguaje muy especial a través de símbolos, de signos, de señales, para dar un mensaje, por decirlo así, de las bambalinas, un mensaje que no lo conozcan otros, sobre todo los del Imperio Romano, pero que sí lo conozcan a quien él está dirigiendo su mensaje. Rolando iba a hacer una aportación. Adelante, Rolo. Saludos, buenas noches. Buenas noches. Sí, es cierto, y muy bonito, Pedro, lo que estás mencionando. El miedo que tal vez nos han metido respecto a Apocalipsis, porque como lo dice, es la revelación, el final de los tiempos y el cierre del canon bíblico. Como empezó Génesis con una creación, termina con una creación nueva también, el Apocalipsis. Y la palabra griega es como quitar el velo, es de velar el final de los tiempos. Y es maravilloso, más bien eso nos debe llevar a nosotros como hijos de Dios confianza de que Dios tiene planeado, que nada se le ha salido del control. Era una palabra que se utilizaba cuando hacían las estatuas o monumentos grandes. Tal día es el apocalipsis y era cuando iban a quitar las mantas de la estatua o el monumento que querían develar. Entonces, ese era mi aporte, Pedro. Saludos. Gracias, Rolando. Súper bien, súper bueno ese aporte y gracias por comentarlo, porque exactamente eso es el significado original de la palabra. Y ven, yo no sé, pero ya desde acá, primera, segunda lámina y primera y segundas estrofas, cuando uno comprende esto, desde ya se le cambia la perspectiva total del Apocalipsis. Si usted no lo ha leído, léalo, pero desde ya con esta perspectiva. ¿Por qué? Porque cuando nos encontramos con acontecimientos, que hambres, que muertes, que destrucciones, que las estrellas, y nos perdemos en los juegos artificiales, por decirlo así, y nos perdemos el verdadero sentido. Algo importante, cuando hemos estado estudiando, recuerden que hablamos de géneros literarios y que esto nos ayuda a comprender mejor los libros. Recuerden cuando hablábamos del género profético, del género poético, de la narrativa, y esto nos da una mejor comprensión a la hora de acercarnos al texto. Bueno, el Apocalipsis tiene la complejidad, pero también la riqueza de que presenta tres géneros literarios.
por eso hay que estudiarlo con detenimiento. Hoy estamos haciendo un panorama general, pero es importante que usted los conozca. Los encontramos, número 1, el género epistolar, que es el género de las cartas, que en realidad no lo hemos visto tan a detalle, lo veremos cuando entremos en las cartas de Pablo en el próximo curso, pero si lo vemos desde el versículo 4, en el capítulo 1, dice Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros. Recuerdo por ahí que creo que fue Ruth en una de las clases, nos habló un poco de la estructura de las cartas, ¿verdad? Que primero traía un saludo, una bendición, un cuerpo, y etcétera, ¿verdad? Entonces, aquí podemos encontrar que en Apocalipsis tenemos el género epistolar, porque es una carta, que tiene esta connotación de carta, y esas cartas eran leídas en las iglesias. Por eso dice acá en versículo 3, bienaventurado el que lee y los que escuchan, porque esto era leído y obviamente todos ponían atención en las iglesias. Entonces, también tenemos que entenderlo como un género que está dirigido en específico para comunidades que están pasando situaciones en específico. ¿Ok? Eso es importante. Número 2, tenemos el género profético como tal. Recuerda que ya lo habíamos visto, por eso era tan importante verlo antes, cuando hablamos del género profético, que estaba lleno de símbolos. Los profetas utilizaban mucho la forma dramática o artística para comunicar un mensaje, ¿verdad? Se rapaban, andaban desnudos, comían bichos, hacían una serie hasta de shows, podríamos decir así, para comunicar un mensaje. Utilizaban símbolos, utilizaban las estrellas, el sol, la lluvia, bueno, de todo, ¿verdad? Entonces en Apocalipsis nos vamos a encontrar muchas cosas que son simbólicas, y eso es súper importante, porque a veces, bueno, gracias al Apocalipsis saben la literatura, lo que es la parte artística, las pinturas, películas y de todo, se han hecho un montón de cosas, pero que en realidad pues han servido para lo artístico, pero recuerden que lo artístico está comunicando algo más allá de propiamente el cuadro que nos deja ver. Hay algo más detrás de eso. Entonces nos encontramos el género epistolar, que tiene que ver con las cartas, porque está dirigido a cartas. Nos encontramos el género profético, porque tiene esa característica de comunicar algo, denunciar algo de una forma tal vez oculta o a través de símbolos y señales. Y número 3, que es el otro gran género, como tal, está el género apocalíptico. Dice, es un género judío, eso es importante. Había muchos apocalipsis escritos en momentos de opresión. Era un género con mucha simbología y creatividad, donde ocurrían situaciones de opresión. Finalmente, este género lo que dice es que pueden haber desastres universales, y después de todos estos desastres, esperanza tras una intervención divina. Entonces, ya de por sí, existe un género que es el apocalíptico, que tiene que ver con esas características. Quería comentarles en este cuadrito algunas características comunes de los apocalipsis, no hablando específicamente del apocalipsis que nosotros tenemos en nuestra Biblia, sino del género como tal. Por ejemplo, se da mucho el uso de seudónimos. Normalmente se ponía el nombre de un profeta o de alguien conocido. Por ejemplo, este es el Apocalipsis, se le llama de Juan, ¿verdad? Que es la revelación de Jesucristo. Habían otros apocalipsis. Había uno que se llamaba el Apocalipsis de Pedro, el Apocalipsis de Pablo, el de Santiago, que no necesariamente fueron ellos los que lo escribieron, pero le ponían esos seudónimos como un nombre, ¿verdad? También es dirigido a personas que experimentan sufrimiento y persecución. Eso es muy importante. Este género tiene esa connotación. Por ejemplo, si recordamos el Antiguo Testamento, el libro de Daniel, que tiene también el género apocalíptico, y hay muchas cosas que Daniel está hablando acerca del futuro, pero también para el pueblo que en ese momento está cautivo en Babilonia.
y están experimentando sufrimiento y persecución. Este es el caso también del Apocalipsis de Juan, porque los judíos que están en toda la provincia, en toda la región romana, el Imperio Romano, la están pasando muy mal. También busca motivar a la fidelidad en tiempos de crisis, no asustar, sino alentar a mantenerse firme en medio de estas circunstancias. Tiene muchos simbolismos, números, colores, seres etéreos extraños, ¿verdad? Como ángeles y demonios. Una colección rara de criaturas fantásticas con cabezas, hay visiones espirituales, sobrenaturales, sueños portentosos o sueños grandiosos, ¿verdad? Que también tienen que ser interpretados. Alguien se sueña algo y otro lo interpreta. Recuerden otra vez el libro de Daniel, que tiene muchas de esas características. Hay viajes místicos del plano terrenal al reino celestial. Aquí Juan lo utiliza también, de que tuve una visión y que vi, que subí, que bajé y todo esto, ¿verdad? Hay una reseña histórica con una culminación final vinculada a la era presente. O sea, hace una reseña de lo que está pasando, es una característica de este género, y da como un final a lo que están viviendo hoy. O sea, les está diciendo tranquilos que va a haber un final feliz, es lo que está diciendo. Siempre este género trae una connotación de que se acerca el fin, de que es urgente cambiar, de que es urgente hacer, de que es urgente tomar en cuenta, etcétera, ¿verdad? Lo veremos. Vienen secretos revelados, nos traen secretos, vi esto y vi lo otro, que significaba esto, etcétera. Sea la predicción de catástrofes cósmicas, una luna ensangrentada, que el sol se va a caer, que los mares, etcétera, porque lo que quiera entender es que algo grandioso está por suceder. No necesariamente es que la luna se va a convertir en sangre, no necesariamente es que el sol se va a caer, que los astros cayeron. No, lo que está queriendo dar a entender a través de estos símbolos es que algo grandioso viene, que va a conmover toda la creación. Eso ya cambia el panorama también. Bueno, hay discursos muy pomposos, ¿verdad? Muy grandiosos, ya lo habíamos mencionado por ahí. Trae revelación de carácter verdadero, pero oculto, sobre las circunstancias actuales. Como quien dice, ustedes no saben lo que hay, se los vengo a revelar, no lo sabían, pero eso es lo que está pasando actualmente. Y estamos viendo las circunstancias humanas, pero tras el telón ocurre una guerra cósmica. ¿Qué es lo que verdaderamente está pasando? Nos trae esta pregunta, este género normalmente, y detrás de lo que está ocurriendo hay un Dios trascendente que está obrando y que está en control de todo. Es lo que decía ahora Melissa, también un Dios todopoderoso, que detrás de todo lo que está pasando, Él está en control de todas las cosas. Hay una perspectiva radicalmente dualista. ¿A qué se refiere con esto? Bueno, habla de ángeles, de demonios, del bien y el mal, de la luz, de la oscuridad. Hay una visión determinista de la historia, o sea, qué es lo que está sucediendo, qué es lo que va a pasar. La historia tiene un rumbo que no podremos cambiar, solo navegar o surfear en ellos y actuar a como viene, tener esa fe, esa esperanza, pero hay que actuar. Hay una predicción pesimista del mundo como está, o sea, que las cosas están mal y que las cosas, si siguen así, irán de mal en peor. Y la esperanza de un remanente favorecido gracias a una intervención divina. Vean que todas estas cosas que les estoy comentando son características del género apocalíptico. No necesariamente del Apocalipsis de Juan, esto era en específico, pero nos suenan, nos hacen eco porque los encontramos en el Apocalipsis que nosotros tenemos en nuestra Biblia. Y había muchos Apocalipsis dando vueltas. Sin embargo, la iglesia, en todo el proceso de definir cuál era el canon o cuál era la regla, la norma que iba a regir la iglesia, en todo ese proceso que es muy interesante. Por ahí tenemos un curso que podríamos compartirlo al respecto. La iglesia en lo que mayormente se puso de acuerdo es que este Apocalipsis era el que iba a ser el aceptado por la iglesia. Si alguien tiene alguna consulta, alguna duda, algún comentario, lo puede hacer. Algunas características generales del Apocalipsis, ya aterrizando al Apocalipsis que estamos estudiando.
El autor es Juan y lo escribe desde la isla de Patmos. Si usted lo ve en el versículo 9, ahí en el capítulo 1, dice, yo Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación. ¿Recuerdan las características? Persecución, angustia. Juan está siendo partícipe de este momento difícil que ellos están pasando. Copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y testimonio de Jesucristo, etc. Entonces, Juan está en esa isla, lo deportaron, lo llevaron allá, y ahí es donde Juan escribe el Apocalipsis. Interesante un poco de los símbolos. En este curso no vamos a entrar en el detalle de los significados, en el próximo sí, pero hay muchos números que nos encontramos en Juan, y si usted ve, tiene mucha similitud con el Evangelio de Juan, porque el Evangelio de Juan, no sé si recuerdan, que el número predilecto de Juan era el 7. Las 7 señales, los 7 yo soy, pues aquí en Apocalipsis encontramos 7 iglesias, 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas, donde cada símbolo, cada número tiene un significado especial que la iglesia a la que Juan está escribiendo, o a las iglesias, entendían y comprendían estos significados, que para nosotros tal vez son un enigma, son un mundo de cosas y de interpretaciones, pero tenemos que ir a buscar las raíces hebreas, judías, para saber qué es lo que significaba cada una de ellas. Por ejemplo, también hay muchos otros números simbólicos, por ejemplo, el 144,000, el 666, que ha sido digamos, tan mal interpretado. Y aquí quería ponerles un ejemplo de lo que han definido algunos estudiosos con el 666. Este momento difícil que está viviendo la iglesia empieza desde los años 60, por ahí, después de Cristo, con el emperador romano Nerón. Después de Nerón siguió Domiciano, que es más o menos el que está en la época en que Juan muere, o que escribe el Apocalipsis. Pero el 666 lo que nos dice es un simbolismo, que detrás de ese simbolismo, en la cultura hebrea, las letras tenían números. Entonces vea qué interesante que el nombre de Nerón César, Nerón era el nombre y César era como el título. Según el número que tiene cada letra hebrea, sumado, pues ahí lo pueden ver, no voy a entrar en ese detalle, pero suma el 666. Hay otros que dicen que no es 666, que es 667, pero bueno, a grosso modo, a grandes rasgos, lo que está detrás, oculto de ese número, es el nombre de esa bestia o de ese personaje que Juan no lo podía poner claramente y decir es Nerón, o es Domiciano, o es el emperador, pero a través de una simbología, a las iglesias que está escribiendo, ellos lo entienden. Entonces ellos se dan cuenta de quién está hablando Juan. Y nosotros le andamos poniendo ese número a un montón de cosas que no son. Como un acertijo era, si no podía decirlo públicamente. Esa es un acertijo. Gracias, Rolo, exactamente. Como por ejemplo, nosotros hoy decir CR7 a los futboleros. ¿Quién es CR7? No me diga, André, no me conteste. Oye, te dice André y Cristian Lagos. ¿Alguien no sabe quién? Cuando digo CR7, ¿qué es CR7? Luis Sánchez. Eso. Ronaldo. Bueno, para algunos es muy conocido porque es un personaje futbolero y la farándula casi y todo lo demás, pero si alguien no sigue el fútbol y no le gusta para nada, no sabe qué es CR7. Y si le decimos CL9, como dijo Rolo, ¿quién es CL9? Dígalo, Rolo. Rolo, ¿cómo fue? ¿Qué? ¿Sí? ¿Quién es CL9? ¿Quién era Cristian Lagos? Eso, ya eso es más propio aquí de los guapileños. Bueno, es un poquito los simbolismos ahí, nada más para ir aterrizando un poquito más. Apocalipsis tenía un sentido para esos primeros destinatarios,
Y para interpretarlo no podemos saltarnos el paso fundamental de preguntarnos, recuerden, eso es muy importante, ¿qué entendieron esos primeros destinatarios con ese simbolismo? Y lo hicimos con ese ejemplo, ahí muy práctico, porque para ellos sí tenía sentido. Para ellos un caballo blanco tenía sentido, uno de otro color tenía otro sentido, etcétera. Para nosotros, como lo dijo Rolando ahora, es un enigma, es un acertijo, y de ahí se vienen un montón de interpretaciones, a veces pues salidas de contexto. Muchos estaban siendo perseguidos y Apocalipsis daba esperanza a esas primeras comunidades para las que iba dirigido el texto. Recuerden esos primeros 8 versículos que leímos, y si lee a lo largo del Apocalipsis, y sobre todo el final, es un tiempo de gloria, de esperanza, de victoria para esa gente que estaban pasando un momento difícil. Ahora, ¿era solo para ellos? Pues iba dirigido de parte de Juan para ellos, pero sí tiene muchos mensajes. Recuerden la parte profética, que también tiene mucho mensaje para nosotros, para la iglesia en general. Bueno, ahí les puse algunas imágenes de lo que estaban viviendo en ese momento. Bueno, eso obviamente son pinturas, pero de lo que pasaban los cristianos, estaban siendo crucificados, los estaban, no sé si algunos vieron ahora las películas de Semana Santa, hay algunas películas que en realidad yo ni, qué pereza, qué aburridas, pero desde un punto de vista histórico, nos narran o nos cuentan así muchas de las cosas que pasaban los cristianos, los quemaban, les ponían como antorchas vivas, los echaban a los leones para divertir en el Coliseo romano a la gente. Entonces, cuando encontramos este mensaje de parte de Juan, de parte del Señor a través de Juan, de esperanza, de que a pesar de que vengan tribulaciones, a pesar de que vengan momentos difíciles, cobra sentido. Ok. Y al final, pues tiene un final apoteósico. Cuando hablamos de apoteosis, es darle características divinas a algo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene este final. Bueno, porque Jesús vuelve, Jesús reina, se manifiesta como Dios. Ese acontecimiento, Jesucristo, que ya ha pasado porque ya Él vino, pero vuelve a pasar una vez más ahora, no como únicamente como el Cordero, sino ahora como el Rey, como el León de la tribu de Judá. Nos dice en Apocalipsis que vivimos, es que interesante esta frase, vivimos en el ya, pero todavía no. Jesús ha venido, pero todavía no, porque falta que venga nuevamente. Su reino está aquí, pero todavía no, porque decimos, venga a nosotros su reino. Somos salvos, pero todavía no, porque nos falta todavía estar en ese momento, en esa gloria. Somos santos, somos apartados para Dios, pero todavía no, porque aún estamos aquí. Eso es lo que nos dice Apocalipsis. Por decirlo así, en ese juego, lo que nos está dando es esperanza, más bien, para permanecer, para seguir confiando. Y Apocalipsis tiene, bueno, múltiples imágenes que encontramos una boda, encontramos una ciudad que viene, la Nueva Jerusalén, y es el punto central, ¿verdad?, de nuestra espiritualidad, pues estamos diciendo, venga tu reino también. Y vea cómo calza, cómo se ancla a ese reino que viene, ¿verdad? La Apocalipsis nos dice que el reino viene, acá esa nueva Jerusalén. Dice Juan que vi descender una ciudad, etcétera, ¿verdad? Y esta es la historia del Apocalipsis, pues de cómo finalmente el reino de Dios va a venir, cielos nuevos, tierra nueva. Creo que no sé si fue Rubén o Rolo que lo mencionó al inicio, cómo el Génesis nos empieza hablando de una creación y el Apocalipsis cierra también con una creación. Cierra todo ese arco narrativo. En Génesis nos encontramos el árbol de la vida en medio de un jardín, y Apocalipsis vuelve a aparecer en los últimos capítulos, en medio de la ciudad, vuelve a aparecer ese árbol de la vida. Parece que alguien escribió la Biblia así corrida, ¿verdad? Y que lo hizo todo a propósito humanamente, y no es así. Detrás de eso estaba Dios, definitivamente, y la Biblia no fue escrita pensando en una cosa tras la otra, sino son una serie de acontecimientos, y lo más maravilloso para mí es cómo calza esos acontecimientos en medio de tantos miles y cientos de años que pasaron entre un libro y el otro. Es increíble esto. Y bueno, en medio de estos dos árboles
entre el árbol del Génesis y el árbol del Apocalipsis ocurre el gran proyecto, y es el proyecto de la salvación. En ese arco que empieza en Génesis y cierra en Apocalipsis, con un árbol, con el otro árbol a los lados, en medio de eso, pues está el gran proyecto de salvación de Dios, tras la caída del hombre, del ser humano, por la desobediencia. Dios llama a un hombre para bendecirlo y a través de él iban a ser benditas todas las familias, que fue Abraham. Y vemos todo ese proceso narrativo. Abraham, los hijos de Abraham, nos encontramos en el Éxodo con Moisés, cómo Dios se acerca tratando de formar un pueblo, de formar la conciencia, de volver a Dios. Y pasamos por todo el Antiguo Testamento hasta que nos venimos al acontecimiento de Jesucristo, al Nuevo Testamento, y cierra de esta forma preciosa, ¿verdad? Y los invito a que lean los últimos capítulos, bueno, que lean todo el libro, pero que lean los últimos capítulos del Apocalipsis, que tiene palabras preciosas ahí de esperanza y de victoria. Y ese jardín que nos encontramos en Génesis ahora es transformado en una ciudad jardín, esa nueva Jerusalén. Bueno, es para cerrar esta teología de la esperanza que impulsa hacia adelante la historia de la iglesia y de la humanidad, es hacia donde apunta Apocalipsis, dando por sentado que lo más importante es lo que Dios, a través de Jesucristo, el Cordero, es lo que Dios está haciendo, y por esa y otras razones, pues la iglesia incluyó este Apocalipsis dentro de su canon. Entonces, bueno, quisiera escucharles algún comentario general acerca del Apocalipsis hasta aquí. Alguien que nos quiera compartir este panorama muy rápido, general, ¿qué le ha parecido? Bendiciones a todos. En realidad nos cambia totalmente el panorama que comúnmente nos han pues enseñado, ¿verdad? Un panorama, como decía Pedrito, de que Apocalipsis mejor ni lo leamos ni lo estudiemos, porque viene cargado solo de cosas pues terribles, ¿verdad? Más bien nos da un futuro esperanzador, ¿verdad? De que vamos a estar un día cara a cara con el Señor, de que le vamos a ver, y eso le da un enfoque totalmente real, el que debieron habernos enseñado desde un principio. Y es bonito porque así despierta en nosotros el interés de poder escudriñarlo y estudiarlo más y aprender y conocer todas las cosas hermosas más que Dios está preparando para nosotros, sus hijos. Y nos impulsa a permanecer, ¿verdad? Y a perseverar para un día poder estar con Jesús. Entonces me parece muy interesante poder aprenderlo ya de una manera pues diferente, un corazón más abierto, una mente más dispuesta, ¿verdad? Y sin temor, sin miedo, sino más bien llena de esperanza, de gratitud, de aprender y de ver todo lo lindo que Dios tiene para nosotros. Amén. Gracias, Kim. Muy bueno, muchas gracias. ¿Alguien más que quiera compartirnos? Pedro, Adelante, Pedrito, más bien, muchísimas gracias por tener esa disposición de indagar usted, escudriñar y compartirlo con nosotros. Curiosamente, nos han metido miedo, exactamente. El enemigo no quiere que conozcamos el plan perfecto de Dios. Y el Apocalipsis, y todo el mundo se acerca con ese temor y prefieren ni leerlo. Si pudieran evitarlo, lo evitan porque lo han utilizado para meter miedo. Y ese no es el corazón de Dios, eso no proviene de Dios. El miedo que nos han querido inculcar, el enemigo ha querido también robarnos esa bendición de saber que el futuro que tiene Dios preparado para nosotros es esperanzador, es maravilloso. Gracias, Pedrito. Amén. Gracias, Rolo. Gracias por su comentario y el aporte. ¿Alguien más? ¿Qué más se lleva de este? Yo sé que es una vista muy general, o sea, es que en 30 minutos no podemos abarcarlo, pero sí, por lo menos esta vista general para que queden. Mi intención con esto no es abarcar todo, sino más bien dejarlos con hambre, con hambre de lo que viene y de que sigan escudriñando. ¿Alguien más? Pedro,
Sí, Pedro, de hecho que si cada uno tiene su Biblia ahí en mano, ve al pie de página todas las referencias de todos los profetas, ¿verdad? Solo eso es dedicarse a leer demasiado, ¿verdad? Hay que leer bastante porque a lo que está en un reglón, usted se va y ve un profeta como Daniel o Zacarías, que esos están ahí. O sea, hay que escudriñar más porque también hay otros eventos ahí, por ejemplo, como el milenio, que usted va a Isaías y dice un montón de cosas del milenio que no están acá. Entonces, toda la palabra tiene que cumplirse al final, porque si está en Isaías o en cualquier otro profeta, mira, aquí está y en Isaías está la referencia, pero hay cosas más de esos eventos. O sea, no es que Dios le contó a Isaías una parte porque no tenía nada que decirle, no, se tiene que cumplir. O sea, la palabra de Dios se cumple de tapa a tapa en la Biblia. Y una vez que Anita tenía un estudio de Génesis, y no sé por qué, vimos Apocalipsis, ahorita no me acuerdo el detalle por qué, y sí descubrimos que a como el orden lo creó, en ese mismo orden lo va a destruir. Es increíble. El único que no, bueno, destruye hasta no destruye a los escogidos, nada más, pero todo lo demás va para la paila, ¿verdad? Como dijo aquel el dicho, ¿verdad? Entonces es muy interesante. Este libro abarca toda la Biblia. Sí, gracias Rubén. Y eso que Rubén está mencionando es súper importante. El Apocalipsis está anclado totalmente a una cultura y está anclado a un montón de profecías. Aquí estaba viendo por encima el capítulo 21, que habla del cielo nuevo y la tierra nueva. Ahí está hablando de Isaías, hay palabras también de las cartas de Pedro, ahí está Ezequiel, hay un montón de profecías y que la invitación es que más bien que usted lo pueda leer con calma para entender un poco de qué están hablando, porque tal vez aquí el autor hace un comentario, una frase, pero que viene de una profecía anterior de hace cientos de años, que para nosotros, tal vez no, reitero, tal vez tenemos que escudriñar mucho, pero los oyentes, los lectores originales, para ellos tenía un sentido total. Por ejemplo, cuando nosotros decimos en nuestra cultura costarricense, cuando yo les digo a ustedes, viva el trabajo y la paz, ¿de qué estoy hablando? ¿Dónde está eso? El himno nacional. El himno nacional. Exacto, ¿verdad? Pero si yo digo eso a una persona, tal vez extranjera, que no conoce el himno, que no conoce nuestra cultura, sí, es una frase bonita, pero cuando yo lo digo ya cobra sentido, ¿verdad? Para los que conocemos el significado, ¿verdad? Entonces, ¿alguien más que quiera hacer algún aporte? ¿Algún pensamiento que se lleva? Bueno, para cerrar tal vez por un tema de tiempo y no quisiera excederme por respetarles también el tiempo a todos, ¿verdad? En la plataforma les voy a subir, aparte de esta presentación, les voy a subir otra presentación pequeñita que venía como con un cierre, repasando algunos temitas que vimos al inicio de la exégesis, de la eisegesis, de la hermenéutica, y pues algunos conceptos muy rápidos, son 8 o 9 laminitas nada más de repaso. Espero que de verdad esta vista panorámica que hemos hecho de la Biblia en estas 8 o 9 semanas, por ahí no sé cuánto llevamos, ya como 10 semanas, nos ayude a despertar más bien con más ganas ese deseo, ese apetito de buscar más y que sigamos en el curso. Algo importante también les iba a preguntar, ¿cómo les fue
si alguno hizo el devocional del Apocalipsis que estuvimos haciendo en una de las aplicaciones. ¿Alguien lo hizo? ¿Cómo lo vio? ¿Qué le pareció? Sí, Pedrito, yo lo hice y me pareció muy interesante desde ahí. Se me abrió la mente, ¿verdad? El corazón y todo, y cambió totalmente el concepto, la perspectiva que tenía sobre el libro de Apocalipsis. Okay. Y de verdad muy interesante, muy edificante, muchas cosas que resaltan, que quiere el Señor enseñarnos a través del libro como tal, y muchas veces por miedo, como decía Rolo, nos estamos privando de muchas cosas bonitas que, como el mismo libro dice, revelación, ¿verdad? Revelarnos a nosotros, a sus hijos, a sus escogidos, todo lo bonito que Dios tiene para nosotros sin ese miedo infundado. Entonces, para mí fue muy, muy bonito el devocional, muy edificante. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más para ir haciendo el cierre? Amén, Pedrito, no, yo también yo también lo hice, sí, lo terminé, ¿verdad? Ya ahí es un mensaje, tenemos un futuro y una esperanza, ¿verdad? No, muy bueno en realidad. Gracias, Andrei. Bueno, les reitero entonces lo que viene. Este fin de semana, si no más tardar el lunes, les estoy subiendo las preguntas de la evaluación, donde vamos a hacer todos los temas que vimos de bibliología. Entonces, repáselo por ahí. Y el próximo viernes, si Dios nos lo permite, continuamos ahora ya con un sobrevuelo a un nivel un poquito más bajo, entrando ya en el detalle de los evangelios. Vamos a empezar con los evangelios y vamos a avanzar libro a libro, conociendo las estructuras, el propósito, y nos vamos a topar pues muchas sorpresas, y si así de sobrevuelo pues nos llenó de mucha expectativa. Estoy seguro que en el detalle vamos a ver mucho más. Entonces, bueno, pues nada, nos llegamos hasta aquí. Damos gracias a Dios por este tiempo. Quiero orar por ustedes para que Dios los bendiga muchísimo, y pues nos vemos mañana en la iglesia, los que estamos en la iglesia local. Un saludo para los que están lejos, y no perdamos el contacto, sigamos ahí comentando y demás. Entonces, oramos en esta hora.